¿Cómo va? ¿Qué tal la semana? Semana, digamos, importante, ¿no? Que semana fundamental de nuestro previo al examen. Maestro tutor, le escribí por WhatsApp, quiere hacer una consulta. Sí, la bendición, ¿no? La bendición. Vas a ingresar, pero tú necesitas bendición. Tú vas a ingresar, ¿no? Punto. O sea, ahí no hay bendición, ¿no? Tú vas a ingresar a la universidad. Hoy día vamos a ver algunos capítulos concernientes a la filosofía del Perú, ¿ya? Eh, Como ya lo hemos mostrado en otras etapas, en la semana pasada yo recuerdo, eh, habíamos estado sosteniendo, chicos, de que en filosofía lo importante es leer nada más, leer, razonar bien con cuidado, ya, no es gran cosa, ¿ya? Es una cosa que implica, eso sí, tomar atención, eh, tomar mucha atención en realidad, ¿no? Yo no sé, y eso te lo digo con mucho respeto, no sabemos los profesores cómo tú estás estudiando, ¿no? De repente estás en tu casa y al costado hay gente, ¿cómo ocurre? Hay un televisor prendido, ¿no? O de repente tienes un lugar adecuado, silencioso donde estudiar, ¿no? Quizás algunos están escuchando música mientras están leyendo o están conversando con los amigos por la red social mientras está haciendo la tarea. Entonces, esas cosas sí son inadecuadas, ¿no? Entonces, depende mucho que tú tengas que tener el cuidado de, de ver, ¿ya? De analizar esto con bastante prontitud, ¿ya? Bien. Entonces, vamos a ver los textos, vamos a conversar, te echo una pizarrita sobre la filosofía del Perú y sobre ese punto vamos a ir conversando, ¿sí? Bien. Vamos a ver, a ver, ¿qué encontramos? Primer punto, ¿no? El punto más elemental, más básico y el más conocido. Profesor, esta periodificación que está acá en la pizarra, ¿quién lo hizo? ¿Usted? No, yo no lo hice. Bonex tampoco. ¿Quién lo hizo? Lo hizo el filósofo peruano Augusto Salazar Bondi. ¿Ya? Ese es para empezar. Es este filósofo peruano que sostenía de que nuestra filosofía es imitativa, o sea, que somos unos copiones y que no somos capaces de pensar por cuenta propia, creó esta periodificación que estás viendo ahorita en este momento. La filosofía del Perú, sostiene Salazar, básicamente presenta estas 5 etapas hasta el siglo XX. Primero es la escolástica, segundo la ilustración, tercero el romanticismo, cuarto el positivismo y quinto el espiritualismo en el Perú. ¿De acuerdo? Ahora, como ves, la época de la colonia, la época del virreinato, es la época de la escolástica. La época de la independencia es la época de la ilustración. La época de añoranza colonial se llama romanticismo. Ya el romanticismo ocurre cuando el Perú es un país independiente, ¿de acuerdo? Es un país independiente. En la época de la ciencia y la industria, que abarca desde el periodo de prosperidad falaz hasta la reconstrucción nacional después de la guerra con Chile, es el periodo del positivismo. Finalmente está el periodo del espiritualismo, que es en las primeras décadas del siglo XX, y se pretende básicamente responder, reaccionar frente al avance positivista en el Perú. Entonces, tenemos acá las etapas, voy de nuevo. Primera etapa, profesor, escolástica. Segundo, ilustración. Tercero, romanticismo. Cuarta etapa, positivismo. Y quinta etapa, espiritualismo. Y sácalo por pura lógica, pero te voy a dar esto como una ayuda a memoria, ¿ya? No te preocupes, pero la cuestión es ser lo más lógico posible. Lo ideal es que no lo leas, lo que está acá. Lo ideal es que seas coherente nada más en tus explicaciones, ¿ya? Entonces vamos a responder, vamos a hablar así nomás y sobre eso vamos a ir conversando. Por ejemplo, la época de la escolástica
¿Es la época de la independencia o la época de la colonia? Responda. La época de la colonia, pues la primerita, ¿ya? La época de la escolástica. Ahora, ¿quién postuló esta periodificación? ¿Quién sostuvo esta periodificación? ¿Quién planteó esta periodificación? Un señor, Augusto Salazar Bondy, ¿ya? Augusto Salazar Bondy. ¿De acuerdo? Muy bien, Salazar Bondy. Vamos a ponerle su nombre. Salazar Bondy, con nombre y apellido, ¿ya? Augusto Salazar Bondy. Ahora, la pregunta es, si la primera etapa de la filosofía en el Perú es la escolástica, según Salazar, es la etapa donde llega la filosofía en el Perú y en Latinoamérica en realidad. Entonces, antes de la llegada de los españoles, en la época de los incas, ¿había filosofía según Salazar? ¿Sí o no? ¿Respuesta? No, no. Si la filosofía llega con los españoles, profesor, entonces se infiere de que antes de los españoles, pues no había filosofía, evidentemente. Y si no había filosofía, entonces, profesor, ¿qué tipo de pensamiento hubo en la época prehispánica? ¿Un pensamiento racional o un pensamiento mítico religioso? Respuesta. Mítico religioso. Excelente. Mítico religioso. Por consiguiente, el pensamiento filosófico, sostiene Salazar, es un pensamiento que viene importado de España, viene traído de España a partir de la invasión. Entonces, si el pensamiento filosófico viene importado, traído, implantado desde España hacia América, podemos inferir, por tanto, que el pensamiento filosófico en Latinoamérica es un pensamiento eh, original o copia. Copia. Y si es copia, la filosofía latinoamericana, por tanto, es auténtica o inauténtica. Inauténtica. Y esa situación, sostiene Salazar Bondy, se debe a que Latinoamérica presenta una situación de liberación o una situación de dominación. Respuesta. Presenta una situación de dominación principalmente económica. Principalmente económica. Entonces vivimos en una situación de subdesarrollo y dominación. Esa situación de subdesarrollo y dominación hace que los pensadores aquí lo que hagan es repetir lo que otros dicen en otras latitudes, como por ejemplo en Europa. Ahora, entonces, la única manera, sostiene Salazar, de lograr ese pensamiento genuino, ese pensamiento auténtico, obviamente pasa por liberarnos de esa dominación económica. Ya, entonces nunca te olvides, para Salazar Bondy tenemos un pensamiento imitativo e inauténtico debido a la dominación económica. Salazar Bondy va a discutir con otro señor, ¿ya? Un señor llamado Leopoldo Sea, que está en el material, pero te lo digo ya como manera de avance. Leopoldo Sea. Leopoldo Sea es un mexicano, opuesto y rival de Salazar, es su antónimo, ¿de acuerdo? Es su antónimo. Entonces, si Leopoldo Sea es antónimo del pensamiento de Salazar, podemos inferir que para Leopoldo Sea, ¿tenemos pensamiento auténtico en el Perú, en Latinoamérica? ¿Sí o no? ¿Hay pensamiento auténtico? Sí, claro. Para Leopoldo Sea sí hay filosofía auténtica. En tanto, dice Leopoldo Sea, en tanto, a ver, pensando, en tanto, ¿hay pensamiento auténtico? En tanto, o sea, con un requisito. En tanto, reflexionemos sobre los europeos o reflexionemos sobre nuestra realidad. Respuesta. Reflexionemos sobre nuestra realidad. Por esa razón, por ese motivo, Leopoldo Sea se considera un filósofo, a ver, pensando. Por ese motivo, Leopoldo Sea se considera él mismo un filósofo universalista o regionalista. Universalista o regionalista. Regionalista. Excelente. Muy bien. Ahora, la época de la escolástica y la época de la invasión española. Hasta ahí creo que el asunto ya está dicho varias veces. En la época de la invasión española, ¿qué tipo de filosofía llega? ¿La filosofía moderna o la filosofía medieval? Por lógica, 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 lógica. Acá no es cuestión de que mire lo que está ahí. Es lógico. La filosofía medieval. ¿Como qué pensador medieval? ¿Como Descartes o Santo Tomás?
Santo Tomás, claro. ¿Como Kant o San Agustín? San Agustín, excelente, San Agustín. ¿Y Santo Tomás es seguidor de Platón o seguidor de Aristóteles? ¿Y Santo Tomás es seguidor de Platón o seguidor de Aristóteles? Aristóteles. ¡Aristóteles! Eso ya se debe saber. Aristóteles. Para Aristóteles, ¿todos somos iguales o hay servidumbre por naturaleza? Vamos. Para Aristóteles, todos los humanos, ¿somos iguales o hay servidumbre por naturaleza? Hay servidumbre por naturaleza. Claro, y esa tesis de la servidumbre por naturaleza, tesis que afirma que hay gente que nace para mandar y otros para obedecer, fue hecho suyo por un señor llamado Juan Ginés de Sepúlveda. ¿De acuerdo? Juan Ginés Sepúlveda, él nunca llegó a América. En la ciudad de Valladolid, en España, en 1550, postula la tesis de que los indígenas son sirvientes naturales de los españoles, porque ellos carecen de racionalidad, porque ellos presentan costumbres impropias, inadecuadas, andan calatos, adoran cerros, hacen sacrificios. Entonces no puede llamar racionalidad a eso, a ese tipo de prácticas, dice Sepúlveda. Por tanto, la guerra es justa. Es justo que se imponga la guerra a estos salvajes. Eso es Ginés. Ahora, el rival de Ginés es un señor que sí fue a América, sí llegó a América. Llegó a Panamá, llegó a México y se quedó mucho tiempo ahí. Se llamó Bartolomé de las Casas. Entonces, de las Casas dice, señor Ginés, yo sí fui a América, tú nunca fuiste. Y yendo a América, yo vi que los indígenas sí son humanos, porque tienen sociedad, porque tienen organización política, porque tienen gobernantes y tienen policía y tienen ejército. Sí son humanos. Claro, no igual a nosotros, pero sí son humanos. Ahora, sin embargo, nosotros los españoles somos como los hermanos mayores y ellos son nuestros hermanos obviamente menores. De tal manera que nosotros como hermanos mayores tenemos que educar a estos pequeños. Debemos educar a estos niños, educarles en conocimiento, en virtud, en moral cristiana. Entonces hay que ir, y más aún cuando todos somos iguales ante la ley. Lo que debemos hacer es educar a los indígenas con amor y con cariño. Y la guerra no puede imponerse porque la guerra se opone a la tarea evangelizadora. Y más aún, dice de las Casas, y más aún cuando ya el imperio español, los reyes de España, ya han declarado a los indígenas como humanos. No sé por qué debato contigo, hijito. Porque el bautismo es una práctica que se ha estado haciendo a los indígenas hace décadas. Se supone que el bautismo es una declaración de facto de que los indígenas son humanos, Juan. Tú no puedes bautizar a un perro, ¿no? Entonces, el indígena es humano, porque los españoles hemos estado bautizando. Por tanto, hijito, ¿cómo te llamas? Sepúlveda, ¿no? Ya. Lo que hablas no sirve. ¿Se entendió? Ya, nada más. Nada más, ¿qué voy a hablar? Ya, eso ocurre en Valladolid, en 1550. ¿Cuándo llega el pensamiento moderno? El pensamiento moderno llega, ¿en qué periodo? ¿En la escolástica o en la ilustración? Habla. ¿Y quién es pensador moderno? ¿Tomás o Descartes? ¿Y quién es pensador moderno? ¿Agustín o Kant? Kant. Y para Descartes y para Kant, para los dos juntitos, el hombre es un ser con pasión o con racionalidad.
con racionalidad, racional y libre. Y en esa cuestión de la racionalidad y libertad es lo que se genera la ilustración. Claro. ¿Y qué diferencia hay? Eso me encargo yo. Ah, ya. Tú sabes historia, ¿verdad? Voy a apelar tus conocimientos de historia. Tú tienes los ilustrados franceses. Montesquieu, Rousseau no era francés, pero ya vamos a meterlo ahí. Voltaire, ¿ya? Y tiene los ilustrados, y Kant, obviamente. Kant es francés, alemán, pero bueno, ya, toda esa bolsa de ilustrados. Tiene los ilustrados. Y tiene los ilustrados peruanos. Los ilustrados peruanos, acá está Manchita, pues. ¿No es cierto? Esta Manchita que está acá. También está Rodríguez de Mendoza, obviamente, ¿no? Ya. ¿Qué diferencia hay entre los ilustrados europeos en líneas generales? Yo sé que hay excepciones, etcétera. Con los ilustrados peruanos. ¿Ya? Europeos, peruanos. ¿Cuál de estos dos ilustrados, estos dos grupos de ilustrados, no rompen con la iglesia? A ver, ¿los peruanos o los europeos? ¿Cuál no rompen con la iglesia? Ujú. Bien, 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 bien. Los ilustrados peruanos, hijo. Voltaire rompe con la iglesia. Nada más, Rousseau, Montesquieu, claro. Rompen con la iglesia los europeos, los peruanos no. Estos patas eran curas, a excepción de Unanue. Vizcardo era cura. Baquija no era cura. Vizcarro era jesuita. Claro. Vizcarro fue expulsado justamente por la norma que dio pues la corona española de la expulsión a los jesuitas. Y Vizcardo llegó a Italia y llegó a Inglaterra y habló con el gobierno inglés para que envíe tropas para que apoyen a Tupac Amaru. Alucinante. Imagínate que Inglaterra hubiese entrado en la guerra, pero en ese tiempo ya Inglaterra había entrado en armisticio con España. Entonces, como el proyecto de Vizcarro fracasa. Y es ahí donde Vizcarro escribe la famosa carta a los españoles americanos, donde ya Vizcarro plantea claramente una independencia. Y más aún cuando los criollos querían tener tratos comerciales con Estados Unidos, que ya se había independizado, pero no podían hacerlo porque estaban sujetos a un monopolio comercial con España. Por tanto, podemos inferir que la independencia no fue una obra estrictamente patriótica, sino fue una obra principalmente y básicamente comercial, económica. ¿No? Si los criollos hubiesen estado bien y ahora sí me escuchan ahora sí, me escuchan, ok, ok, moví un poquito, muy bien. Estaba comentando de Baquijano y Carrillo, ya, es nada más, es la última parte que no me escucharon. Comentaba que Baquijano y Carrillo, en el elogio que se le dio al virrey Jáuregui, Baquijano y Carrillo quería que ya los virreyes salgan de América. O sea, que no se venga virreyes desde España hasta América, sino que dentro del continente americano, dentro de las mismas colonias, deben surgir peruanos, argentinos, venezolanos, colombianos, que sean virreyes. ¿Ya? Esa es la propuesta de Carrillo, ¿ya? De Baquijano y Carrillo, ¿para qué? Justamente para que, siendo peruano el virrey, pueda gobernar en favor de la clase criolla peruana. O sea, Baquijano no quería romper con España, sino solamente quería hacer una reforma dentro de la corona. Y algo parecido ocurrió con Unanue, el gran fundador de qué facultad, señor, que va a postular este domingo, el gran fundador de qué facultad, de San Marcos, no lo sabes, no sabes qué fundó Unanue, de la Facultad de Medicina, claro, muy bien, de la Facultad de Medicina, y la Facultad de Medicina de San Fernando, ¿cierto o no? ¿En honor a quién? ¿Por qué le puso San Fernando Unanue a la facultad? ¿Por la pollería? ¿Por la avícola? ¿Mm? Vamos, pues, tú vas a estudiar ahí y no sabes por qué se va a San Fernando. ¿Por qué se llama San Fernando? No lo sabes. Te falta.
por el virrey Fernando de Abascal, que le dio plata a Unanue para que pueda, pues, desarrollar la medicina en el Perú. Por eso le puso el nombre, en 1811. Y Unanue, como lo sabes, primeramente estuvo bajo el bando realista, pero desde la llegada de San Martín se puso para el lado de los independentistas. O sea, Unanue tenía una posición bastante ambivalente, por eso que él es un precursor de las ideas pragmatistas en el Perú. Unanue sostiene que el valor de las ideas no radica en su correspondencia con la realidad, sino en un sentido práctico, en un sentido utilitario. Y Unanue ya había observado de que el asunto del indígena, el hecho de que los campesinos estén sometidos, no se debe al clima. Esa teoría de que la condición humana depende del clima proviene de Montesquieu, el famoso barón de Montesquieu de Francia. Una vez preguntaron eso en la universidad. Montesquieu creía, pues, de que la forma de ser de las personas dependía del clima. Un clima tropical hace que la gente sea alegre e irresponsable. Un clima frío hace que la gente sea más responsable y más tranquila. Eso pensaba Montesquieu. Entonces, eso explica, bajo la lógica de Montesquieu, claro está, explica por qué los campesinos son personas calladas, calmadas, ¿no? Son personas algo inclusive tímidas. Ya, entonces Montesquieu diría, es por el clima, ¿no es cierto? Ya, pero Unanue dice, no, que el clima ni ocho cuartos. Es por educación que reciben, es por su situación de servidumbre y su ignorancia. Eso es, y no por el clima. Está loco el señor Montesquieu. Interesante, Unanue. Ahora, pero luego de esta época, llega la época de añoranza por el pasado colonial. ¿Y cómo se llama la época de añoranza por el pasado colonial? ¿Cómo se llama esa época? ¿Cuál es el contexto del romanticismo? ¿La independencia o el primer militarismo? ¿Cuál es el contexto del romanticismo? ¿La independencia o el primer militarismo? El primer militarismo en el Perú. Ya la independencia se había dado, pero aquí aparece un movimiento que va a buscar añorar el pasado colonial, es decir, va a decir, ay, qué bonita es la colonia, lo va a idealizar, lo va a presentar como una época mágica, de costumbres buenas, de orden social, donde la gente no se pelea, ya, entonces ese es el periodo del romanticismo. ¿Y quién prohíbe esas ideas de añoranza por el pasado colonial? ¿Los liberales o los conservadores? ¿Qué crees tú? ¿Vamos? Nacionalismo. Los conservadores, claro, añoranza por el pasado colonial. Muy bien, muy bien. ¿Conoces la casona de San Marcos? ¿Conoces la casona de San Marcos? No conoces la casona de San Marcos. ¿Conoces nada, caracho? ¿Ah? Yo cuando yo no sabía nada de San Marcos, pero que esto era en San Marcos, tenía conocimiento de la casona. Entonces, yo fui, no me acuerdo en qué circunstancia, pero yo fui a la casona. Eh, entré, y había una señorita que daba informes en la entrada. Yo dije, señorita, quiero estudiar acá en San Marcos. ¿Cómo se hace para estudiar? Quiero matricularme. Y la chica habrá dicho, pobrecito Pulpín, ¿no? ¿Qué estás hablando? Para empezar, esto no es para estudiar, este es un museo. Pertenece a San Marcos, claro, pero no se estudia acá. Me dijo, tienes que prepararte una academia, va a haber un examen de admisión el próximo año. Y ya, pues, ¿no? Ay, me explicó. Ah, ya, así era. Entonces yo me acuerdo que me dio un volante de la Pre San Marcos. En ese tiempo, la Pre San Marcos se ingresaba con examen de admisión también. Entonces no tenía plata, estaba sin plata. Entonces no tenía dinero. No, mejor no estudio San Marcos, estudio más adelante porque no tenía ni 30 céntimos. Me fui nomás con mi marciano a comer. Pero esa fue la primera vez que pisé San Marcos formalmente, ¿ya? Claro, muy bien, muy bien. La casona de San Marcos. Ahora, la casona de San Marcos es donde antes funcionaba el Real Convictorio de San Carlos. El Real Convictorio de San Carlos, muy bien. Y el Real Convictorio era un movimiento que se generaba con las ideas liberales, las ideas patrióticas de independencia. Pero cuando se da el primer militarismo, el Real Convictorio es tomado por las ideas conservadoras, principalmente gracias al sacerdote arequipeño Bartolomé Herrera. Alucinante Bartolomé Herrera. ¿Ah? Interesantísimo Herrera.
Herrera propone lo que se llama la soberanía de la inteligencia. Herrera considera de que no cualquiera gobierna, sino las personas más capaces. El 28 de julio de 1846, ojo, al piojo, ¿ya? El 28 de julio de 1846, al tío Bartolomé Herrera, sacerdote, le dieron la tarea de dar una misa de acción de gracias para conmemorar la independencia. Pero Herrera aprovechó la circunstancia y en vez de agradecerle a Dios por la independencia, comenzó a rajar de la independencia. Recuerda que el contexto es pues la turbulencia, el caos del primer militarismo y que ya pues estaba poco a poco ordenándose, ¿no? Pero Herrera ya sabía todo lo que había pasado, pues de Obregoso, Salaverry, Lamar, que todo el mundo se peleaba, ¿no? Santa Cruz, ya. Entonces ese es el contexto que Herrera había visto, pues. Entonces, Herrera comienza a mandarse, ahí está tu independencia, pues, un desastre, un caos, la gente matándose, presidente cada 20 minutos, un desastre. En cambio, hace unas décadas atrás, en la época de la colonia, éramos colonia, seguro, pero todo estaba ordenado, todo estaba bonito, la gente no se peleaba, porque hay que hacerle caso a lo que Dios manda. Dios quiso que seamos colonia de España, porque gracias a eso llegó la doctrina cristiana acá. Entonces, la historia lo hace Dios. La historia lo determina Diosito. Por eso es que yo, dice Bartolomé Herrera, yo soy providencialista. Ah, y en mis ideas providencialistas determinan de que Dios hace la historia y que la libertad es mala. Pregúntale a San Agustín. La libertad te lleva al pecado, las cosas malas. Entonces los criollos cuando buscaban la libertad, mira, ¿qué pasó? Caos, la gente se mata. Ahí está tu libertad, pues, ahí está tu libertad. Por eso, las leyes deben ser dadas por los más capaces. Ese discurso de Bartolomé Herrera fue publicado por un periódico que tú lo conoces muy bien y que ahora es un periódico recontra mermelerazo, como siempre ha sido, el diario El Comercio. Ahora, el Colegio San Carlos era un colegio elitista, un colegio A1, digámoslo así, un colegio pitucazo, un colegio aristócrata, cristiano, un colegio de educación católica conservadora, un colegio por español. Ahora, entonces, en ese momento ya las clases medias y bajas, que debido al comercio comenzaron a tener dinero, también querían un colegio para sus hijos, porque no podían estudiar en el San Carlos. El San Carlos era bien elitista. Entonces se les ocurrió hacer un colegio a las clases comerciales en Lima y fundaron el famoso colegio que hasta ahora existe, Nuestra Señora de Guadalupe, que por entonces, y ojalá haya tiempo para mostrártelo con mapas, por eso quiero avanzarlo más rápido para enseñarte mapas que son bien bacanes. Cuando con mapas es más bonito. Pero por tiempo no puedo, más haciendo un repaso. Entonces, al frente del San Carlos se construyó el Guadalupe, el Colegio Guadalupe. Ahora ya queda en otro lado, pues, ¿no? Pero el San Carlos, el Guadalupe quedaba al frente del San Carlos. Entonces, se contrató a un señor llamado Sebastián Lorente, un español, y Sebastián Lorente tenía ideas liberales y siendo director del Guadalupe comenzó a difundir las ideas liberales en el Colegio Guadalupe. Años atrás, los hermanos Pedro y José Gálvez estudiaron en el Colegio San Carlos, colegio donde dominaba pues, las ideas de Herrera. O sea, eran conservadores Pedro y José Gálvez, pero luego se fueron, cuando crecieron, fueron adultos, se fueron a trabajar al Guadalupe. Siendo profesores del Guadalupe, comenzaron a adquirir las ideas liberales. De ahí que se volvieron recontra archienemigos de las ideas de su antiguo maestro, Bartolomé Herrera. Entonces aparece el debate entre Herrera con los hermanos Gálvez, debate que se traslada al Congreso Nacional, que en esa época ellos, Herrera y los hermanos Gálvez, lograron pues un escaño, una curul. Ahora, pero a la vez, mientras que Herrera escribía en el diario El Comercio, ¿ya? Benito Lazo, un abogado, presentaba sus propuestas liberales, concordantes con Pedro y José Gálvez, claro está, en el diario El Correo Peruano, diario que ahora que, pues ya no existe. Es un diario que propone una crítica fuerte al conservadurismo en el Perú. Propuso en los años 40 una crítica dura al conservadurismo en el Perú. Lazo sostenía de que los conservadores se aprovechan de la autoridad para someter a la ignorancia al pueblo. Ustedes, los conservadores, quieren que el pueblo no fiscalice, no critique y mantenga su ignorancia. Ustedes. Entonces, el pueblo hay que defender su libertad de elección. La historia no lo hace el Dios, lo hace el hombre libre. Y es el hombre libre quien decide sus gobernantes. Por eso mi propuesta, dice Lazo, tiene que ver con una soberanía, un mandato de la mayoría popular o soberanía del pueblo. Ahora, esas ideas conservadores y liberales
En el aspecto legal predominaron las liberales. El Perú es un país políticamente hablando, claro, está políticamente hablando, que quede claro, de tendencia claramente liberal, pues, ¿no? Claramente, nos habla de libertad de elección, mayoría de votos, derechos personales, el Estado debe protegerme, todo ese es liberalismo puro y duro. Aunque, aunque todavía encontramos una tendencia conservadora, por supuesto. En ciertos diarios, ya no tanto como ahora el liberalismo ha copado los periódicos, ¿no? En general, pero hay grupos aristócratas dentro del diario El Comercio que todavía tienen ideas conservadoras. Los grupos religiosos que tienen todo el hecho de tener ideas conservadoras, los que defienden a la vida en la actualidad, ideas conservadoras, los que se ponen al aborto, me refiero a eso, ideas conservadoras. Muchos partidos de derecha, por ejemplo, de nuestro amigo Porqui, ¿cómo se llama Porqui? López Aliaga, ¿no? Tiene tendencias conservadoras, ¿no? De mantener ciertos privilegios, ciertas tradiciones, ciertas costumbres en contra de las ideas liberales que hablan pues de que cada uno puede hacer su vida lo que le dé la gana, ¿no? Entonces, a lo que voy es que para orientarlo el examen de admisión es que si bien formalmente o legalmente tenemos una sociedad liberal, pero en la práctica, en la cultura, hay muchas tendencias conservadoras, ¿ya? Ahora, paralelamente a este debate aparece, como tú lo sabes, porque tú sabes historia muchísimo más que yo, aparece la llegada de este momento económico que es desde el gobierno de Castilla, ¿no? Hasta poquito antes de la guerra con Chile, que se llama el periodo de prosperidad falaz. Y tú sabes a lo que me refiero con eso, ¿no es cierto o no? La llegada del ferrocarril, la importación del guano, el salitre, la modernización de Lima, etcétera. Ya ese es el contexto de la aparición de un movimiento llamado el positivismo, que concuerda, ¿no? Prosperidad, tecnología, orden. Entonces, esas ideas que salen pues de la situación económica se van a plasmar en la importación de la filosofía de Augusto Comte y de Herbert Spencer. ¿Ya? El propósito es difundir la ciencia y la industria en el Perú y en Latinoamérica. En el año 1900 el abogado sanmarquino Manuel Vicente Villarán da su discurso de bienvenida, su discurso de apertura del año académico en mención. En la Universidad, claro, está de San Marcos, ¿no? O sea, tú cuando ingreses a la universidad este año, quizás si tienes tiempo y te vas a, no sé, de repente en la casona o de repente en el auditorio de la biblioteca, vas a presenciar el discurso de apertura del año académico 2022. O sea, hace 122 años, ¿no? Así, ¿no? 122 años, el señor Manuel Vicente Villarán dio el discurso de apertura del año académico 1900 en San Marcos. Discurso de bienvenida a los cachimbos, ¿no? Cachimbos, que bien que hayan venido, ingresantes, está bien, están esforzados, etcétera. Pero Villarán aprovechó esa circunstancia para rajar de San Marcos, o sea, hielo con todo, sí, barrerlo. Y comenzó a renegar, pues, ¿no? Comenzó a decir, en San Marcos, ¿qué se promueve? Artes liberales, carreras de haraganes, literalmente hablando, de haraganes, de gente ociosa, literatura, filosofía, arte, teología. Con eso la gente no se come nada, no come nada, así de simple. ¿Qué carreras? Y papito Cachimbo del año 1900, ¿qué carreras has ingresado? Profe, yo ingresé a la carrera de literatura. Ah, su madre, este pato. Ya, ¿y tú qué carreras has ingresado? A ver, yo sigo la carrera que va a cambiar el mundo. A ver, interesante. ¿Cuál? Arte. ¿Arte? Ya cállate. ¿Y tú qué carrera has ingresado? Yo he ingresado a una carrera que sí va a desarrollar el progreso y el desarrollo económico y social de Perú, profesor. Ah, muy bien. Acá tenemos la esperanza de San Marcos. A ver, ¿tú qué carrera has ingresado, muchachón? Ah, la carrera de teología. ¿Teología? Ahí está la puerta afuera. Anda la puerta 3. Anda, camina para allá. Para afuera. Cruza la pista. ¿Tú qué carrera has ingresado, señor? Usted sí parece que es la esperanza del Perú nuevo, que refundará y modernizará Lima. Claro, señor profesor, yo ingresé a la carrera que va a modernizar y tecnificar la ciudad de Lima. Ah, muy bien, caracho, sí es la esperanza, caracho. ¿Qué carrera has ingresado? Filosofía. ¿Eso existe? ¿Eso existe? Eso más porque eso de hace 2000 años, que una vergüenza, caracho. ¿Cómo es posible que hiciera esa carrera? Deben de cerrarse. Se debe reformar la educación. Apostar por tecnificar San Marcos, porque se desarrollen las carreras de ingenierías en San Marcos, que las escuelas de ingenierías que ya existían en esa época sean universidades, por eso que la uni también pasa a ser universidad, pues.
porque la UNI era escuela, escuela de ingeniería, y luego la UNIPIN ya ascendió, digamos, de level, ¿no? Universidad de Ingeniería. Y dentro de San Marcos debe de fundarse también carrera de ingeniería, y aparecen las ingenierías que poco a poco han ido pues surgiendo, ¿no? Hasta el día de hoy. Y Villarán fue ministro de Educación del gobierno de Augusto B. Leguía, ¿no? Y siendo ministro de Educación del gobierno de Leguía, va a crear un curso que de seguro los que estudiaron en un colegio estatal lo saben, un curso que se llama, en mis tiempos se llamaba formación laboral, ¿ya? En formación laboral se llama en mis tiempos, ¿ya? ¿Ya? ¿Qué es eso? ¿RPP? ¿RPP no es radio? Ah, EPT. Ya, ese curso, pues, donde la gente se tira la pera, donde te mandan a hacer chocotejas, donde te hacen coser peluches, crochet, ¿no es cierto o no? ¿Ya? Haciendo tus chocotejas, tu flan, crema volteada, ya esas cosas, ¿ya? Obviamente, Villarán no quería que hagamos chocotejas, ¿no? Obviamente, creo que en el futuro los chicos hagan chocotejas. No, pues, lo que quería era que la gente, Villarán decía, ¿no? Los chicos deben aprender a trabajar, a ser técnicos. Es como, mira, a mí me parece alucinante. Es como que Villarán estuviera vivo y supiera de todo el avance, pues, evidentemente tecnológico que tenía, el internet, los celulares, ¿no? Y él hubiese propuesto, quizás como ministro de Educación, de que los cursos de educación para el trabajo, como se le llame, sean cursos donde los chicos salgan acabando quinto de secundaria, siendo técnicos en el lenguaje de computación, que ya es bastante, siendo técnicos en electricidad, claro, en electricidad. O sea, yo salgo con mi cartón de quinto de secundaria siendo electricista, alucinante. Claro, es que yo lo hacía alucinante. Que sepa, claro, reparación de computadoras, ¿no? Claro. O sea, reparación, yo sé, no solamente ensamblar, sino diagramación, programación de lenguajes, que sí se puede, claro que sí se puede. Pero como dice un pensador llamado Augusto Castro, que es un historiador de las ideas en el Perú, ¿por qué las ideas de Villarán, que son bien atractivas, bien atractivísimas, no lograron cuajar, pues, ¿no? Es porque simplemente a los políticos les importa un pepino eso, pues. A la clase dirigencial le importa un pepino que los muchachos, pues, sepan ciencia, sepan técnica, no les importa. No les interesa, eso no importa, esas tonterías. ¿Para qué? Entonces, por eso que ahora, pues, lo educación, salvo excepciones que muchos de ustedes están mencionando, en este curso de educación para el trabajo enseñan, pues, cosas como chocotejas, ¿no? Peluchitos, claro, hacer, pues, con palito de chupete, hacer una cajita, claro. Eh, bien, pero qué pena, ¿no? Claro. Qué bien, a Marco le enseñaron a ser carpintero, o sea, sillas y mesas. Muy bien, muy bien, muy bien. Claro. 5 años para que aprendas a usar lentes de bioseguridad. Muy bien. A ver, bien. Pero está bien, algo es algo. Bien. Está bien, repostería, qué rico hacer pasteles. Bien. Pero, valgan verdades, el principal positivista no fue Villarán. No, no fue. El principal positivista fue el gran pensador peruano Manuel González Prada, ¿no? Peruano a carta cabal, ¿no? González Prada, como lo sabes, vivió en la época de la invasión chilena. González Prada no salió de su casa. González Prada era un hombre millonario, era un pitucazo, era un hombre de dinero, pero que a la vez criticaba a su clase social, le llamaba traidores, le llamaba personas falsos patriotas, ¿no? Ellos que hablan, el Perú, te amo Perú, pero a la hora de la hora, cuando el Perú necesitaba que lo defiendan, se tomaron su barco y se fueron para Europa, ¿no? O sea, ¿qué tipo de peruanos son aquellos que se van de su país, ¿no? O sea, yo soy peruano, pero cuando hay guerras me voy del Perú. No, si soy peruano y hay guerras en mi país, entonces me quedo en el Perú a dar mi vida por la patria. Eso decía González Prada. Ahora, y González Prada vio, pues, entonces, ¿quiénes son los peruanos? Ah, ya, concreto, los peruanos son los que dan su vida por la patria. ¿Quiénes son? Los campesinos, los obreros, los estudiantes. La gente del pueblo son los verdaderos patriotas, no los millonarios, esa gente mentirosa. Mm,
Entonces, el peruano es aquel que da su vida por el país. Ahora, sin embargo, dice González Prada, sin embargo, nosotros vemos que los campesinos están sometidos en las haciendas, están sometidos en los lugares donde sufren una esclavitud abierta y clara. Entonces yo, dice González Prada, voy a aplicar el método positivo para analizar la realidad peruana. Y el método positivo es un método que nos dice, básate en el fenómeno, básate en lo que ves directamente. Entonces tú te vas a la sierra, diría González Prada, tú lo que ves directamente con tus lindos ojos no es tanto un ciervo por naturaleza, como pensaba pues Sepúlveda, ni un hermanito menor. Lo que tú ves en una hacienda es un campesino que es trabajado y explotado en una hacienda que no es de él, sino de un terrateniente. Entonces, lo que ves es una relación económica y social. Entonces, el problema campesino es socioeconómica, son siervos, y más aún, dice González Prada, más aún cuando los campesinos son educados de modo religioso y de modo moral, haciéndoles creer que su situación de explotación es bueno, porque así lo quiso Dios. Entonces, González Prada dice, solución, hay que enseñarles educación científica. Así como los criollos en el siglo XVIII se liberaron con las ideas modernas de su época, nosotros ahora podemos hacer que el campesino se libere con las ideas de nuestra época, con la ciencia positiva. Una vez que el campesino tenga en su cabeza las ideas positivas de orden y progreso, las ideas de ciencia, van a escarmentar a los hacendados. Ya van a saber lo que tienen que hacer. Buena, González Prada. Y no solo eso, sino que tú te fijas que esa situación de explotación que padecen los indígenas es una situación avalada, legalizada por el Estado peruano. El Estado peruano, positivamente hablando, no es un Estado liberador ni garantizador de libertades, por el contrario, es un Estado que legaliza la explotación. Entonces, ¿cómo puedes decir que es un Estado que proteja al pueblo? No, dice González Prada. Y más aún cuando la universidad no es un centro identificado con los reales problemas de nuestro país. La universidad es un centro de escolástica. Por eso que yo, dice González Prada, yo soy un antiuniversitario. Yo a la universidad no voy ni pagando nada, ni que me paguen, no voy nunca más. Entonces González Prada con esas ideas muy interesantes se va del Perú y se va a España, se queda un tiempo ahí, después de la guerra, obviamente, en el año 1894, se va del Perú y se va a España, se va a la ciudad de Barcelona. Y es en Barcelona donde adquiere, toma atención, las ideas anarquistas, ideas que, como sabes, promueve un liberalismo extremo, un liberalismo radical, una abolición de la autoridad y, por tanto, una abolición del Estado, porque a decir los anarquistas, el Estado limita la libertad humana. Entonces González Prada asume esas ideas anarquistas que aprende pues en Barcelona. Luego se va a París y en París publica Páginas Libres, donde dentro un texto, un poemario, una colección de poemas, donde está ahí adentro el famoso discurso del Politeama, ¿no? Discurso donde está pues la famosa frase, los jóvenes a la obra y los viejos a la tumba, y donde hace toda una proclama a favor de la ciencia. Y luego, ya tiempo después, él aclara que eso cuando habla de jóvenes y viejos, no se refiere pues a los jóvenes o viejos de edad, sino a los jóvenes y viejos de espíritu. Interesante, González. Y luego regresa al Perú. Regresa al Perú a finales del siglo XIX, lo invitan a participar en las elecciones presidenciales del año 1999, lo inscriben, aunque él nunca quiso participar, pero lo inscriben, y participa legalmente hablando, y pierde por goleada, le dan 500 votos, y una vez hecho eso, ya en el siglo XX, González Prada ya se olvida de la política, digamos, oficial, y saca a la luz sus ideas anarquistas de abolición del Estado y que van a influenciar en los primeros movimientos sindicales en el Perú, que van a ser claramente movimientos anarcosindicalistas, ¿no? Entonces los obreros que lucharon por las 8 horas eran obreros anarquistas, ¿ya? Muy bien, muy bien, muy bien. Por cierto, hoy es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la mujer proletaria, la mujer de la clase.
¿no? Eso es, hay que aclarar, ¿no? De la mujer de la clase, ¿no? De la mujer trabajadora, ¿de acuerdo? No, la mujer trabajadora, creo que estoy aclarando bien, ¿no? Estoy limitando bien, ¿no? Estoy haciendo una delimitación. No todas las mujeres, si quieres que te lo diga, ¿no? Sino de la mujer trabajadora, ¿no es cierto? ¿No? Claro. La mujer campesina, la mujer obrera, la mamá ama de casa, la mujer que siempre está trabajando, ¿no? Ella, la mujer trabajadora. Bien, no, no es que sea la verdad, es la verdad. Solamente que el sistema pues, capitalista, ¿no? Quiere decir, de todas las mujeres, no, es la mujer trabajadora, la mujer proletaria, la mujer que saca adelante a su familia, de la mujer que hace muchas cosas por el Perú, ¿ya? Y que, por cierto, la mujer trabajadora, ¿sabes por qué me acordé? Es por el anarquismo, ¿no? Porque tú sabrás a qué se debió el Día de la Mujer Trabajadora, ¿no? ¿Por qué se conmemora ese día? No se celebra, se conmemora, ¿ya? Se conmemora la muerte de, si recuerdo, 25 mujeres eh, en Nueva York, que fueron pues muertas, quemadas, vivas, y ellas eran anarquistas, eran obreras, ¿no? Eran anarquistas, mira, ve, eran anarquistas obreras. Ah, y por eso me acordé del anarquismo, ¿no? Bien, bien, bien. Sí, 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 sí. Bien, entonces el Día de la Mujer Trabajadora, mujer proletaria, ¿no? Muy bien. ¿No va a ser el día de quién? ¿De quién? ¿De la esta guerra? ¿De Ángel Izaga? ¿El día de quién? ¿De quién? ¿De Gisela? ¿De Gisela Valcárcel? Bueno, puede ser también, ¿no? Que haya cuidado a su hija, ¿no? Pero no va a ser hija de quién, cómo, de qué Angie, de quién más está por ahí, de no sé quién más, ¿no? Pero esta gentita, esto es guerra. ¿De quién? ¿Qué pasa? De Sheila. Bien. Ahora, eh, el día de Carol G. ¿Qué pasa después? El día de Carol G. Ya, bien. Tú sabes que el positivismo, no te preocupes, el positivismo fue un movimiento mundial, ¿no? Movimiento mundial. Es un movimiento que apuesta mucho por la ciencia, por el avance científico, tecnológico, ¿no? Ya. Eh, pero el positivismo tuvo una respuesta, porque el positivismo también significó un ataque a la religión. Entonces la Iglesia Católica no podía quedarse con brazos cruzados. La Iglesia Católica tenía que responder, tenía que reaccionar frente al avance positivista en el mundo. Es así que promueve la aparición de una filosofía en Francia fundado por Henri Bergson. Henri Bergson va a postular un pensamiento que va a ser crítica directa al positivismo, va a ser de reacción, por eso se habla de reacción espiritualista. Bergson sostenía de que la ciencia que tanto promovían los positivistas no lo explica todo, que la ciencia es muy limitada para entender cómo es la vida, cómo es la realidad. La ciencia, sostiene Bergson, este francés, básicamente no explica dos cosas. Primero, no explica el dinamismo de la vida y en segundo lugar, no explica la capacidad creadora del espíritu. Diría Bergson, tus maestros de Bones que te enseñan muy bien, cuando ellos, por ejemplo, tu gran maestro de biología, cuando te explica acerca de las células, chicos, hoy vamos a hablar acerca de las partes de una célula. Entonces, ¿qué hace ese gran maestro? Lo que hace ese profe es ponerte una imagen, una foto, un dibujo en la pizarra, muy bonito, muy a todo color, muy didáctico y muy claro. Sin embargo, diría Berzón, ese dibujo que el profe pone en la pizarra es una imagen muerta, quieta, detenida, congelada, pero las células que encontramos en la realidad, en las pieles de los animales, de los humanos, de las plantas, no son cosas quietas, sino son entidades que están en permanente dinamismo, en permanente nacer y morir constante. Igual ocurre con tus grandes maestros de física y de química. Ellos que estudian la naturaleza son personas obligadas, por su propia ciencia obviamente, a matematizar todo, a reducir la realidad a cálculos matemáticos, a fórmulas. Pero tú caminas por la calle, te vas a la playa, te vas a la sierra, te vas a las selvas del Perú y tú no encuentras por ningún lado ninguna fórmula. Tú no encuentras
unos vectores ni flechitas, tú no encuentras ecuaciones. Lo que tú encuentras en la playa, obviamente, es la brisa marina, el calor del sol, la frescura del agua. Es decir, tú encuentras una realidad dinámica, viva, en permanente dinamismo, en permanente transformación. La ciencia es muy fría, la ciencia es muy calculadora, la ciencia está obligada a congelar la realidad que no es congelada. Eso es por un lado, ¿ya? En segundo lugar, la ciencia tampoco no explica cosas como la capacidad creadora. Yo estudio literatura, postulo a la Facultad de Literatura en San Marcos, ingreso a la universidad, siendo primer puesto, estudio un montón, me mato estudiando durante 5 años, estudio, y soy el primer alumno, el primer alumno de la Facultad de Literatura. Ahora, el hecho que yo haya egresado de la Facultad de Literatura y sea el número 1 de mi promoción, significa que yo voy a ser creador como Vallejo, como Neruda, como García Márquez. No, evidentemente que la pregunta es muy obvia, ¿no? No, no, no. ¿Qué significa entonces, profesor? Que Vallejo, que Neruda, que García Márquez presentan una capacidad creadora que no se extrae de la realidad empírica, que no se extrae de conversar con la gente o de ir a una universidad, o sea, de este mundo. No sale de este mundo. Y como no sale de este mundo, entonces, ¿dónde se adquiere? Dice Bergson. Una cuestión espiritual, una cuestión transcientífica, una cosa que está más allá de la ciencia. Un aspecto irracional creador que proviene, decir de Bergson, de Dios. De Dios. Todas esas tesis de Bergson fueron asumidas por un peruano. Te conté hace un ratito del señor Sebastián Lorente, que fue director del Colegio Guadalupe. Ya, Lorente trabajó en San Marcos, de profesor del curso de estética de la Facultad de Filosofía. Pero pasan los años y obviamente Lorente ya estaba viejito, ya se iba a jubilar y deja la plaza de estética vacante. Entonces no había profesores de estética. Entonces se le dice al abogado sanmarquino Alejandro Deustra, oye Deustra, ¿puedes asumir la plaza de estética que el profe ya se va a jubilar porque está viejito? Y Deustra dice, pero es que yo no sé el tema, yo no sé el curso porque yo soy abogado. Pero ¿qué te parece, señores de San Marcos, si yo estudio todo un semestre, todo un año, me preparo bien mis clases y a partir del otro año ya puedo dictar el curso de estética? Llegaron a ese acuerdo y Deusto comienza a leer durante todo ese tiempo, principio del siglo XX, leer libros de estética. Y ahí es justamente donde él aprende la filosofía de Bergson. Y asumiendo la filosofía de Bergson, comienza a proponer las tesis de libertad y orden. Y comienza a decir, la libertad del hombre, esa libertad creadora, es la que genera las cosas. Libertad que no se adquiere a través de experiencia alguna, pero que se expresa, dice Deustra, a través del arte. Tú tienes ciencia, arte y religión. ¿Dónde el hombre es más libre? No cabe duda, pues, profe, en el arte. Tú puedes pintar lo que te dé la gana, ¿de acuerdo o no? Ahora, hace un ratito habíamos hablado de González Prada, diría Deustra, y el tío González Prada sostenía que los verdaderos patriotas son los indígenas. Ya, ok. Pero ¿quién dirigía a los campesinos? ¿Quién dirigía a los indígenas? Decía Deustra piensa, pero quien dirigía a los indígenas eran, bueno, en este caso, en el caso de la campaña de la Breña, Andrés Avelino Cáceres. Entonces, él es el genio creador, él es la persona quien tiene esa capacidad creadora. Entonces, los indígenas eran solamente masa que necesitó de un ser creador, de un ser genial para organizarlos. Entonces, quien hace la historia son precisamente esas masas, esos sectores, no las masas, perdón, sino quien hace la historia no son las masas, sino son los seres creadores, los seres que son innovadores, los seres que son líderes, los que tienen esa espiritualidad creadora. ¿Que lo tenían los incas? Claro que lo tenían. Claro que lo tenían los incas. Por eso tenemos, pues, monumentos como Machu Picchu, Sacsayhuamán, no cabe duda. Pero cuando los indígenas, hace 400 años, en esa época eran los 400 años, hace 400 años estaban muriendo, estaban en guerras intestinas, guerras internas, vinieron los españoles a renovar nuestra cultura. ¿Te gusta la matemática? ¿Te gusta la física? ¿Te gusta la química? ¿Eres cristiano? Ya, esas ideas, ¿de dónde salen? No salen de los incas, salen de España. Por tanto, España es aquella que renovó nuestra cultura. Y los campesinos en los últimos 500 años, ¿qué han hecho? Nada, ya no tienen capacidad creadora.
Y si algo se le puede hacer a ellos es una educación primaria. Primaria. Educarles con educación primaria. Porque ellos hacen sus cultivos, venden sus productos, es suficiente con una primaria. Así pensaba Deusto, alucinante. Pero la mejor educación tiene que ser a los universitarios. Los universitarios deben recibir la mejor educación que pueda haber. ¿Y cuál es la mejor educación? La educación moral. ¿Por qué la educación moral es la mejor? Porque de los universitarios van a salir los futuros gobernantes de la patria. Es como que Deusto estuviera vivo y dijera, no, ahora nos quejamos de los políticos que son corruptos, ¿no es cierto? No, Castillo, Cerrón, Keiko, todo Porqui que no paga sus impuestos, es otro choro, ¿no es cierto? Ya, toda esa gentita, Toledo, el tío Alan, ya fue pedeta Alan, pues, ¿no? Ya, toda la gentita, pues, ¿no? Ya, ellos hace 30 años, hace más, 40 años o 50 años por último, ¿qué eran? Ellos no eran campesinos, no araban la tierra, ellos eran universitarios. Entonces, por tanto, si ellos eran universitarios y ahora son chorifines, entonces si tú no quieres que los universitarios de hoy, de acá a unos 30 años, cuando les toque ser congresistas, les toque ser presidentes, les toque ser ministros, sigan siendo choros, entonces hay que educarles moralmente los chiquitos de hoy día, pues, para que no roben. Así de simple, decía Deusto. Muy bien. Entonces hemos hecho grandes rasgos. Miren, vemos un último repaso general y espero que sobre esta base me puedas garantizar los temas. Escolástica, ilustración, romanticismo, positivismo y espiritualismo en el Perú. ¿Ya está? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Pregúntame lo que quieras. Dime la clave la 1. Dime la clave la 1. Claro, claro. Está bien. Ya, Vizcardo era independentista, ¿no? 2, Vizcardo. A ver, mi tío Vizcardo. Dedo, ¿no? Dedo. Maestrazo, por favor, te ruego que me dé la clave de la 3. De la 3. 3. Dedo, ¿no? Bien. 4 y 5. Para Herrera, la razón no consistió solo en el uso de logos, sino que era además una razón que se fundaba en la voluntad, que se esforzaba en un contenido ético y que tenía un sentido utilitario desde que se presentaba la razón de la obediencia en la utilidad. Una autoridad que obliga al ciudadano en lo íntimo de su conciencia, de la que se sienta realmente súbdito y de quien tenga una dependencia necesaria. Según nuestro personaje, la vida del hombre se mueve dentro de un mundo ordenado, superior a las determinaciones de la voluntad humana y en donde la libertad no consiste sino en el derecho que a cada uno le corresponde para hacerse respetar en el cumplimiento de un destino moral. Por ello es que planteaba el derecho de dictar las leyes
pertenece a los más inteligentes, a la aristocracia del saber creada por la naturaleza. Bien, está hablando entonces de Bartolomé Herrera. Bartolomé Herrera sostiene que cuando hablamos de razón, la palabra razón no es solamente usar lo que tenemos en la cabeza. Muchas veces pensamos que razón es lo que está acá adentro, ¿no? Ya. Para Herrera, razón es algo más que lo que tenemos en la cabeza. Para Herrera, la razón también tenía que ver con la cuestión ética y con la utilidad. ¿Cuál es el contenido ético de la razón? Sostiene Herrera. La obediencia. La obediencia a una autoridad. O sea, una persona racional es una persona que sabe que hay autoridades a los que hay que respetar. Curioso, interesante, ¿no? O sea, a veces creemos que cosas como, bueno, yo voy a vivir lo que me da la gana, ¿no? Si no quiero, no te hago caso, pues. Ya, entonces eso para Herrera sería irracional. Una persona racional es aquel que acepta la autoridad. Y la autoridad tiene que obligar al ciudadano a que acepte esa autoridad, a que se sienta súbdito y que el ciudadano dependa o se sienta dependiente de esa autoridad. O sea, un ser racional es un ser que sabe que hay autoridades, pero también un ser racional es un ser que sea una autoridad y que haga entender a los demás lo importante de tener autoridades, lo importante de ser obedientes, lo importante de ser súbditos. Claramente Herrera es bien conservador, ¿no? O sea, él no cree pues en las igualdades, él no cree en lo que llamamos democracia, ¿no? En que todos tenemos los mismos derechos igualitos, no, sino que hay gente que es más capaz, más racional, que haga entender a los menos racionales que hay un orden, ¿no? Y los menos racionales, si quieren mostrar algo de racionalidad, tienen que entender de que hay que obedecer a las autoridades. Ahora, sigamos hablando. Según nuestro personaje, la vida del hombre se mueve dentro de un mundo ordenado. Ajá, el mundo tiene un orden. Este mundo ordenado es superior a lo que la gente quiere. Ah, a lo que la gente quiere. Fuera de bromas, me hago pensar a los famosos, muy amados, ustedes dijeron Dayanita, ¿no? ¿No? Los transgéneros. Por ejemplo, no sé, Dayanita, él quiere ser mujer, ¿no? Ya, esa es su libertad, ¿no? Ya, su libertad es que él quiere ser mujer. Ya, ok. Pero Herrera dice, no, pues, el orden del mundo es superior a lo que Dayanita quiere ser. ¿Y cuál es el orden? Que él es hombre, ¿no? Y que siempre será hombre, ¿no? Ese es el orden que va a haber, ¿no? Interesante, ¿no? Entonces, cuando a veces uno lee, bueno, fuera de broma, ¿no? Cuando uno ve un periódico, es cierto, ¿no? Uno ve periódicos, La República, etcétera, y habla de Dayanita, entonces la ponen como mujer, dice, la actriz cómica Dayanita, ¿no? Ella quiere ser actriz, o ella, bueno, en fin, pero ya le llaman mujer, ¿no es cierto? Le llaman mujer, ¿por qué? Porque ella quiere ser mujer, ¿no es cierto, no? Ya, entonces Herrera diría, está loco, bueno, no puede ser, porque más allá de la libertad que tiene Dayanita, de querer ser mujer, está el orden que hay en la naturaleza, que hay en el mundo, y ese es superior a la libertad que uno pues desea tener, ¿no? Y en este orden, la libertad es el derecho que a cada uno le corresponde para cumplir con el destino moral. O sea, libertad para Herrera no es hacer lo que uno le venga la gana, no, libertad es cumplir con la moral. Interesante, Herrera. Claro. O sea, entonces es como que le dijeran a Herrera, tú Herrera, te opones a la libertad. Y Herrera dice, un momentito, yo no me opongo a la libertad. Para mí la libertad es importante. Pero para mí la libertad no es hacer lo que uno quiere. O sea, yo quiero sentirme mujer y soy mujer. No. Eso no es libertad. Libertad es cumplir con el orden. Y ese orden es moral. Por eso, si tú naces hombre,
Entonces es bueno que te aceptes y que aceptes que eres hombre. Y es malo que no aceptes que seas hombre. Curioso, interesante, ¿no? Herrera es bien alucinante el tío, ¿no? Alucinante. Por ello es que planteaba el derecho, ahora, por todas esas razones, quien dicta las leyes son los más inteligentes. Así de simple. Bueno, creo que está bien claro el asunto de Herrera. ¿Cuál es la clave de la 4? Claro, lo más sabio. Cinco, 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 cinco. Claro, claro, ni hablar, ni hablar, ni hablar. Como guía de acción ética. Muy bien, vamos con las 6 y con las 7. ¿Ya? Empezamos. A ver, 6 y 7. A los que dice que estos indios no son bárbaros, para que por ello puedan ser forzados a que obedezcan a los prudentes y humanos, pues no se puede decir bárbaros a los que tienen ciudades y policía. Digo que bárbaros se entienden, como dice Santo Tomás, a los que no viven conforme a la razón natural y tienen costumbres malas públicamente, entre ellos aprobadas. Ora, esto les venga por falta de la religión, donde los hombres se crían brutales. Ora, por malas costumbres y falta de buena doctrina y castigo. Por ser estos hombres de poca capacidad y de pravas costumbres, pruébase por dicho de casi todos los que de allá vienen, y principalmente por la historia general escrita por cronista grave y diligente en inquirir las cosas, y que ha estado en las islas y tierra firme muchos años. Ya, bien. A ver. Eh, Esto, claro, lo escribe Ginés de Sepúlveda, ni hablar, ¿no es cierto o no? Ahora, pero acá, en esta primera parte, Ginés de Sepúlveda está haciendo referencia a Bartolomé de las Casas. Claro, claro. Él está diciendo, Bartolomé de las Casas sostiene que los indígenas no son salvajes, ¿no? Recuerda que para Bartolomé el indígena es racional, pues, ¿no? Ya. Hay gente como el tío Bartolomé que dice que los indígenas no son salvajes. Ahora, por ellos, por esa razón no se le puede imponer la guerra, obviamente, ¿no? Sino hay que evangelizarlos con cariño. Ahora, ¿por qué, señor de las Casas, los indígenas no son salvajes? Acá lo dicen. Porque los indígenas tienen ciudades y policía. Ya, esa es la tesis de las Casas. Entonces, de las Casas tiene un propósito, dice Sepúlveda. El propósito es que los indígenas asuman la moral cristiana, asuman las ideas cristianas, asuman el mandato eclesiástico. Para ello, de las Casas tiene que decir que los indígenas no son salvajes, porque tienen ciudades y policías. Pero luego viene Sepúlveda y replica un poco a de las Casas y dice, pero yo digo que bárbaros no son tanto los que tienen ciudades o los que no tienen ciudades. No, no, no. Para mí la definición de bárbaros es muy diferente a lo que propone de las Casas. Para mí la definición de bárbaro se parece a la de Santo Tomás. Tanto para Santo Tomás como para mí, bárbaro es aquel que no es racional, es aquel que tiene costumbres malas. O sea, los indígenas pueden tener ciudades, ok, pero siguen siendo bárbaros, porque bárbaro para mí no es aquel que no tenga ciudad, es aquel que anda desnudo, es aquel que adora cerros, es aquel que hace sacrificios humanos. Eso es bárbaro. Y son así porque no tienen religión, por malas costumbres y falta de doctrina y castigo.
sea, como no se les castiga a estos seres, por eso es que ellos andan calatos. Mm, ya con eso Sepúlveda está viendo bien claro, ¿no? Hay que castigarlos, ¿verdad? Ahora, ya que estos hombres tienen poca capacidad y costumbres malas. Ahora, ¿por qué digo eso? Yo digo eso no tanto porque yo he visto, te confieso que nunca he ido a América, pero yo sí he escuchado a los cronistas. Los cronistas. Los cronistas son los que vienen de América a España y ellos han visto lo que han hecho los indígenas. Y ellos me han contado, pues. Esto dice Ginés de Sepúlveda. Muy bien, entonces en resumen, creo que está claro. Ginés de Sepúlveda primero aclara un poco a Bartolomé, ¿no? Y le dice, ustedes los que defienden la humanidad indígena, consideran de que el indígena no es un salvaje porque tiene ciudad y policía. Además, ustedes quieren que los indígenas se sometan a la doctrina cristiana, algo que yo no comparto. Para mí, bárbaro es no tanto el que vive el que no vive en una ciudad. Bárbaro es aquel que tiene malas costumbres. Y es claro que los indígenas tienen malas costumbres. Pero no porque yo lo haya visto, confieso que nunca lo he visto, pero yo creo que los cronistas, que son personas tan inteligentes y tan honestas, han visto eso y nos han contado, pues, ¿no? Bien, ya está, facilísimo. ¿Cuál es la clave de la pregunta 6? No, no es esa la clave. A ver. ¿Qué estás adivinando, pues? Adivinas, ¿no? En la pregunta 6 te están diciendo, ¿cuál es el objetivo de Bartolomé de las Casas? O sea, qué quiere hacer Bartolomé de las Casas? ¿Cuál es la intención de Bartolomé? ¿Cuál es la meta final de Bartolomé? La intención, yo tengo una intencionalidad con estos indígenas. ¿Cuál es esa intencionalidad? Claro, pues, claro. Lo que quería Bartolomé era evangelizar a los indígenas. Claro. Por eso él decía que los indígenas no son bárbaros. Someterlos con la violencia. Someterlos con la violencia, Ariana. Someterlos, esclavizarlos. Esclavizarlos, nada más. ¿Cuál es la clave de las 7, Ariana? Nada, Ariana. ¿Cuál es la clave de las 7? A ver, la definición tomista de bárbaro, asumida por Sepúlveda, ¿no es cierto? Es usada para enfrentarse a la idea de las casas, ¿no es cierto o no? ¿Y qué propone de las casas? Claro, de las casas considera de que los indígenas no son bárbaros porque tienen ciudades y policía. Basta con tener ciudades y entidades de control para, muy buena pregunta, para conformar una sociedad. Excelente. Algunos ilustrados querían solamente cambiar, reformar el orden colonial, o sea, mantener el orden colonial, pero con cierta reforma. Por ejemplo, Baquíjano. Baquíjano quería que los virreyes, que sí ha habido virreyes, pero que sean americanos. Pero ya Vizcardo ya quiere romper totalmente con España, ¿no es cierto? Totalmente, una independencia. ¿Cuál es la clave de la 8? Dime la clave de la 9. Está fácil.
Le hemos hablado también, ¿no? O sea, no, que te voy a comentar algo que ya hemos dicho, no estoy comentando. ¿Cuál es la clave? Racionalidad y libertad, ¿no? Ah, vamos a leer la 10 y la 11. El tercer periodo del pensamiento filosófico peruano se caracteriza por el predominio de los temas políticos sobre los especulativos. El pensamiento puramente teórico aparece condicionado por las urgencias prácticas de la época y es llevado muchas veces a conclusiones que no se hallan necesariamente implícitas en sus contenidos y son aún tan extrañas a su intención filosófica como muchas de las complicaciones teológicas que encontramos en las obras de los pensadores de los siglos XVI y XVII. Lo eran a sus filosofías. Por esa razón, las cuestiones filosóficas más importantes hasta las últimas décadas del siglo XIX provienen del repertorio ideológico de las polémicas políticas entre monárquicos y republicanos, federales y unitarios, liberales y conservadores, que ocupan ese lapso de nuestra historia. Urgidos por las exigencias de los debates que tenían lugar en las legislaturas, los periódicos y las cátedras, los bandos opuestos buscaron en la filosofía un enfoque y una solución universal de los problemas sociales, aunque estos, en última instancia, habría que decidirse por la fuerza de las armas. Ah, interesante. Bien, obviamente el tercer periodo creo que es claro. ¿A qué periodo se refiere? A ver, ¿cuál es el tercer periodo del pensamiento filosófico peruano? ¿Cuál es el tercer periodo? No te preguntas la clave, ya, papito, no te preocupes, hijito. La ves. Está bien, maestrazo. Está bien, hijito. El romanticismo. ¿Por qué preguntas cómo? Es el romanticismo. Ya. A ver, vamos a ver. En el romanticismo hubo el predominio de los temas políticos, porque había una urgencia práctica. ¿Cuál es esa urgencia práctica? ¿Cómo gobernar? El Estado era nuevo y no todavía se tenía en claro cómo debe ser el gobierno. Ahora, por esta razón, los debates filosóficos hasta finales del siglo XIX fueron debates políticos, ¿no? Políticos. Mm. Aunque si bien los debates fueron políticos, muchas veces los bandos opuestos comenzaron pues a usar la filosofía, aunque finalmente empleaban las armas, ¿no? Ah, o sea, los debates políticos al final y muchas veces se resolvían de manera militar, con guerras. Por eso se dice que la guerra es prolongación de la política. Interesante, ¿no? ¿Sabes eso, no? La guerra es una actividad política. A veces los pacifistas todo lo ven paz. A mí me encanta la paz, todo el mundo cosa la paz, pero vos es pacifista extremo, ¿no? Los pacifistas dicen que la guerra no es política, ¿no? No, la guerra es prolongación de la política. Y acá lo dice, pues. Porque muchas veces un debate político al final se resolvía a través de una guerra. Mm. Buena, ¿no? Lo que pasa en Ucrania, ¿no? Lo que pasa en Ucrania es una actividad política, solamente que en su variante guerrerista, ¿no? Es la lucha entre dos superpotencias, Rusia y Estados Unidos, por un pedazo de hegemonía, ¿no? Interesante. Bien. La clave de la 10 lo dijiste. La clave de la 11. A ver. Avión. A ver, vamos a ver uno por uno. Ya vamos a ver uno por uno. En la pregunta 12. De repente me equivoco también, ¿ah? No hay clave. Vamos a ver. Te piden, a ver, sobre el espiritualismo, ¿no es cierto? Claro. Fue importado de Europa frente a la necesidad de la iglesia de responder a las ideas positivistas que la atacaban directamente, ¿verdad?
Vamos a ver. La uno, ¿qué crees que es? ¿Verdadero o falso? Sus teorías tienen fundamentos metafísicos. ¿Qué crees? Se habla de capacidad creadora, de dinamismo de la vida. ¿Verdadero? Muy bien. Eh, dos. La dos. A ver, ¿qué crees? A ver. La dos. ¿Deus habla de progreso? No. ¿Quién hablaba de progreso? ¿Los espiritualistas o los positivistas? ¿Quién hablaba de progreso? Los positivistas. Claro, es orden y progreso. En cambio, de eso habla de libertad y orden. La libertad creadora genera el orden. Claro. Es como para que hagas una comparación, no te preocupes. ¿Qué diferente hay entre orden y progreso con libertad y orden? ¿Ya? Te voy a explicar. Recuerda que los positivistas hablan de orden y progreso, ¿cierto? O sea, ¿qué significa? Significa que el orden que tiene el mundo, el orden que tiene la sociedad, es la que permite la aparición del progreso. El progreso es causado por el orden. ¿Ya? Ese es positivismo. Por eso que los positivistas querían reorganizar la sociedad, ordenar la sociedad, ¿no? Organizarla para sobre ese orden ir al progreso. Pero vienen los espiritualistas y dicen, un momentito, está bien el orden fundamental, pero el orden es generado por la libertad creadora. ¿Quiénes deben organizar una sociedad? Las personas brillantes. Y la persona brillante es una persona que tiene libertad creadora. Por tanto, es la libertad la que genera el orden. Por eso es que Deus habla de libertad y orden. ¿Me hago entender? Ahora sí. Bien. Dime la clave, maestrazo. Dime la clave. De frente, dime la clave. Ya está. Ya está. Casa. Muy bien. Casa. A ver, vamos a hablar un ratito de Víctor Raúl Aya de la Torre y José Carlos Mariate. ¿Ya? Vamos a ver estos dos señores. Muy bien. A ver, pongamos otra pizarra y hablamos de ellos. Ujú. No te preocupes porque esta pizarra y la anterior lo voy a dar al tutor, ¿ya? Bien. A ver, profesor. Podemos establecer un aspecto común entre Mariátegui y Aya de la Torre. Sí hay. Entre los dos proponen una suerte de lucha contra el imperialismo. El contexto de estos señores, de estos dos, es la Revolución de Octubre, la Revolución Rusa, y la Revolución China, no de Mao Zedong, sino la Revolución China de 1911. Revolución que derrocó al emperador, instauró la República de China. Ahora, en el ámbito peruano está el gobierno de Leguía, que como sabes, el gobierno de Leguía significó la llegada del imperialismo norteamericano al Perú. Frente a esa circunstancia, Mariátegui propone que el marxismo puede servir para interpretar la realidad peruana. Mariátegui era un muchacho que desde los 14 años se metió en la actividad periodística. Debido a una enfermedad, a un accidente que tuvo de niño, dejó de estudiar en el colegio porque tenía que venirse a Lima a tratarse su piernita y ahí nomás tenía que buscar trabajo y consiguió trabajo de periodista, teniendo 14 años, a chibolazo, un niñito. Y Mariátegui, pues ayudante, periodista, sí, ayudante, ayudaba, pues no era periodista, sino ayudante, no ayudante nomás. Él comenzaba a leer y se hizo autodidacta. Y al leer periódicos comenzó a interesarle primero el arte y luego la política. En un primer lugar, Mariátegui, cuando yo tenía 17 años, comenzó a hacer artículos periodísticos relativos al arte, a la música. En ese tiempo, el contexto cultural era el espiritualismo. Recuerda que el espiritualismo viene de Francia. Entonces, en el ámbito académico, en el ámbito, digamos, cultural, era la tendencia francesa. La ropa, el arte, los edificios eran franceses. ¿Está bien?
Entonces, en ese es el contexto de Mariátegui. Entonces, Mariátegui, mira, vamos a poner, ¿te parece ponemos imágenes o no? Es bien bonito. A mí me gusta cuando hablo de estas cosas, imágenes. ¿Puede ser o no? ¿Pongo imágenes o no? ¿Ya? Vamos a ponerle, ¿ya? Vamos a ponerle. Claro, pues, tenemos tiempo. Creo que con eso ya acabamos la clase. No sé por qué rayos no se me abre el... Ah, ya acá, ¿verdad? Es que yo no soy... Ahora sí. Yo no soy millennial. Yo soy centennial. Centennial. Tú pones Maps. Maps Google Lima. Ok. Ahora sí. Ya, porque te des una idea, ¿ya? Mira. ¿Conoces el centro de Lima? ¿Conoces el centro de Lima, no? Ya, ya. ¿Alguna vez habrás visto, voy a compartir, habrás visto esta casa? ¿Has visto alguna vez esta casa? Es el Palais Concert. Mira el estilo es, el estilo es modernista, modernista francés. Mira el estilo. ¿Te acuerdas cuando pusimos en estética, creo esto? El modernismo francés. Claro, mira. Ya, entonces, para que te des una idea, que a principios del siglo XX, en la época de Mariátegui, la tendencia era francesa. ¿De acuerdo o no? Pero Mariátegui, un poco aburrido de esta situación, vamos a poner José Carlos Mariátegui, Juan Croniqueur. No, vamos a ver. Mariátegui, no sé qué le pasa ahorita a mi computadora. Está, bueno, Juan Croniqueur. Ahí está Mariátegui. Mira, la época de Mariátegui Chibolazo, mira. Claro, cuando era periodista bien joven. Entonces, Mariátegui estaba interesado en primer lugar por la cuestión del arte. Pero al cumplir 23 años, Mariátegui denuncia el arte y se avergüenza de esta época y dice, ¿no? Nauseado por la política criolla, yo me oriento hacia el socialismo. Y comienza a hacer toda una actividad crítica hacia el gobierno de Leguía. Debido a eso, el gobierno de Leguía quería deshacerse de Mariátegui. Es así que José Carlos Mariátegui viaja a Italia. Italia. En Italia es donde Mariátegui se forma aún más de manera marxista. Mariátegui se casa y Mariátegui regresa a Lima. Regresa a Lima y vive, pues, claro, le da una beca, pero ese era un pretexto. En realidad, le da una beca para estudiar, y no se sabe claramente, pero un pretexto que Leguía quería deshacerse de él. Entonces, Mariátegui regresa y, pues, vive en Lima. Tú pones la casa Mariátegui en el Jirón, Washington. Jirón, Washington. ¿Ya? En Lima. En el Jirón, acá está. Mira, ahora esto es un museo. ¿De acuerdo? Esto queda en el centro de Lima, en el Jirón, Washington, cerca al cruce con la avenida 28 de Julio. Entonces, ahí Mariátegui, pues, tiene su centro, está ahí. Y hace toda su vida académica y política. Ahí es donde comienza a publicar una revista muy famosa, que es la revista Mauta, y es donde funda la central sindical, la CGTP, central sindical que ahora no existe y que ahora sí es otra cosa. Y luego, más adelante, el 7 de octubre de 1928, Mariátegui funda el Partido Socialista del Perú, que a su muerte, después de muerto, el Partido Socialista cambia de nombre y es llamado Partido Comunista del Perú. Ahora, paralelamente a esta vida de Mariátegui, está el señor muy famoso, Víctor Raúl Haya de la Torre. Es promoción de Mariátegui. Mariátegui es solamente un año mayor que Haya de la Torre. Mariátegui venía de una clase social pobre, campesina de Moquegua. Haya de la Torre, su familia, digamos, era algo más de platita, era terrateniente. Haya de la Torre, trujillano, estudia en la Universidad de Trujillo y luego se traslada a San Marcos a estudiar letras, pero nunca lo acabó también por su actividad política. Haya de la Torre, como trujillano, como un hombre muy conocedor, sabe muchísimo de algo que también tú conoces. Tú pones las ruinas de Chan Chan. ¿Te la sabes eso o no? De Chan Chan.
Entonces, Aya sabe esto, ¿no? Y se admira por Chan Chan. Y comienza a pensar, ¿no? Es como que, por ejemplo, ahorita ella estuviera vivo y pone, pues, Chan Chan. ¿De qué cultura es Chan Chan? Chimú, ¿no? Chimú. ¿No es cierto o no? Ya, Chimú. Y pone por acá y se fija, a ver, Chimú de qué año es, diría Aya. Chimú es más o menos, pues, ¿no? Años más, años menos, ¿no es cierto o no? Es del año 1000 a 1470, ¿no es cierto? Ahora, si tú revisas la historia universal, tú pones las clásicas etapas de la historia universal, que algo de seguro que lo sabes de memoria, tú te das cuenta que estas etapas muy famosas por ti no encajan en la cultura chimú, de ninguna manera, pues. Ahí están, las etapas de la historia universal, ¿no? Acá están, creo que acá se ve mejor, ahí está. O sea, la cultura chimú va del año 1000 al 1400. O sea, dentro de este periodo estaría en la Edad Media. Claro, los chimú serían medievales, pero los medievales se caracterizan por un sistema feudal, etcétera. Los chimú ni siquiera tenían escritura, no tenían la rueda. Era un sistema que era esclavista. Y lo mismo, dice Aya, puedes hacer con cualquier sociedad peruana, con cualquiera, cualquiera. Entonces, esa es una prueba palpable, dice Aya La Torre, que la historia realmente no es universal. Aya de la Torre viaja a Europa, ¿ya? También se va a Europa. Aya de la Torre en Europa. Europa. Viaja a Europa. En Europa, Aya de la Torre comienza a adquirir las ideas historicistas. Profesor, ¿qué es el historicismo? Una vez leímos eso. El historicismo es un movimiento alemán que sostiene precisamente que la historia no es universal, que la historia no es un único camino. Entonces, eso aborda muchísimo Aya de la Torre. Entonces, él comienza a pensar, por ejemplo, ya es de Aya de la Torre, y comienza a decir, en Europa, todo el mundo sabe que el capitalismo pasó por tres etapas. Tres etapas. Mercantilismo, industrialismo e imperialismo. Pero eso es en Europa. Pero acá no. Acá en América Latina, el capitalismo ha pasado solamente por una etapa. Sí, claro, con los Einstein, hijo. Claro que sí. Claro, hasta ahí la torre con Albert Einstein, por supuesto. Por supuesto. Claro, claro que sí. Ahora, entonces, en América Latina solamente se pasó por una etapa. Entonces aparece su tesis muy famosa, ¿no? Que el Perú y Latinoamérica han tenido solamente una etapa en el capitalismo, el imperialismo. El imperialismo es la primera etapa del capitalismo en Indoamérica. Y Aya La Torre llama Indoamérica a Latinoamérica para enfatizar el factor raza. Todo eso lo resume en su teoría que se llama del espacio-tiempo histórico. No existe nada universal, no hay teorías universales, cada sociedad crea su propia historia, problemas y soluciones. Ahora, el imperialismo, dice Aya, cuando llega a América, no encuentra ninguna sociedad industrializada, no encuentra ninguna sociedad con una clase obrera, revolucionaria y madura, no. Lo que encuentra, dice Aya, es una sociedad feudal y por tanto, acá no se puede hacer ninguna revolución proletaria como hablaba Carlos Marx en el siglo XIX. De tal manera que el marxismo, sostiene Aya, solamente vale para Europa, la Europa del siglo XIX industrializada. Acá no, acá es otra realidad y por consiguiente hay que aplicar otros métodos. Vemos que en China se está haciendo una revolución donde los chinos se han unido para enfrentarse al emperador. Entonces acá en Latinoamérica podemos hacer lo mismo. Podemos unificar a todos los latinoamericanos independientemente de su clase social bajo el mando de la clase media, bajo el mando de los intelectuales, para de esa manera negociar con el imperialismo y de ese modo los capitales imperialistas lleguen acá a América y así industrialicen esta región. De esa manera, pues, lograremos la independencia indoamericana, sostiene Aya. Es así que Aya La Torre se va a México y funda
La Alianza Popular Revolucionaria Americana. Mira, qué foto tan alucinante, ¿no? Hay la torre con la bandera indoamericana, ¿no? Mira, bonito. Ah, en 1924, el 7 de mayo. ¿De acuerdo? Pero luego, y en ese APRA, te cuento, en ese APRA participa Mariátegui, ¿ya? Porque el APRA empieza siendo una alianza, alianza. Y sabes que la alianza no es igual que un partido. Una alianza es la unión de personas bajo un programa común. Por ejemplo, usted cuando esté en la universidad, quiere, no sé, que se mejore el comedor, ya, se mejore el comedor. Entonces, usted hace una alianza de estudiantes de San Marcos, y en esa alianza participan estudiantes de toda tendencia, comunistas, liberales, cristianos, ateos, anarquistas, de todo. Y hacen una alianza para luchar contra un mejor servicio en el comedor. Una vez logrado ese objetivo, la alianza se disuelve, y hace esa alianza. Entonces, la alianza que postula a ellos no es antiimperialista. Se lucha contra el imperialismo y se acabó. Lo que pasa es que Haya ya tenía planes de hacer un partido político, y lo cual lo logró, el Partido Aprista Peruano, en 1930. El Partido Aprista Peruano, en 1930. Y por esa razón, Mariátegui rompe con Haya de la Torre, porque ya se ve claramente las tendencias electoreras de Haya de la Torre. Mariátegui ya por entonces era pues un marxista a carta cabal, y Mariátegui no, pues, no estaba de acuerdo con que íbamos a ir a elecciones, a elegir presidente, y mucho menos en un partido con una tendencia a decir de Mariátegui, pues, nacionalista y electorera, ¿no? Entonces Mariátegui dice, lo que ocurre en China no se puede aplicar acá, porque en China la gente sí es bien identificada con su nación, en cambio acá no, acá tenemos una burguesía más identificada con el capital extranjero. Y por eso que Mariátegui sostiene, volviendo a Mariátegui de nuevo, José Carlos Mariátegui, sostiene que el Perú es una sociedad semicolonial y semifeudal. ¿Por qué semicolonial? Dice Mariátegui, porque somos dependientes del capital extranjero. Mientras más capital extranjero llega al Perú, nos volveremos más dependientes a riesgo de perder toda nuestra independencia y ser 100% colonia. Eso es algo que te pones a pensar, tiene mucho de cierto hasta el día de hoy, ¿no? Todos los años llega capital extranjero al Perú, con más y con más ganas, ¿no? Entonces, el Perú sigue siendo semicolonial, ¿no? Además, el Perú, dice Mariátegui, es un país semifeudal, porque se basa en la propiedad de la tierra, en la propiedad de los terratenientes, los gamonales. Tú pones, por ejemplo, terratenientes peruanos, ¿no? Terratenientes peruanos. Entonces, el Perú todavía se basa en la base de la tierra. Mira. Y eso veía Mariátegui. Buena, ¿no? Claro, quizás hoy ya no encontramos este tipo de señores con sombrero, ¿no? Pero hoy encontramos, por ejemplo, las empresas agroindustriales, que hoy, pues, cubren grandes hectáreas de cultivos y someten a un trabajo arduo a miles y miles de peruanos. Y sobre esa base industrial, diría Mariátegui, si estuviera vivo, está el pequeño capitalismo incipiente, ¿no? El pequeño capitalismo financiero. Hoy diríamos los malls, los centros comerciales. En la época de Mariátegui estaban los bancos. Y ahora también hay bancos, pero también aparte de los bancos están los centros comerciales, ¿no? Saga, Open Plaza, ¿no? Que al final esos centros comerciales están sobre la base semifeudal. Claro, nosotros no vemos eso, ¿no? Si ponemos, por ejemplo, un mall, ¿no? Mall en Lima, ¿no? Lima, Mall Santa Anita. Nosotros vemos esto, ¿no? Qué bonito el mall, ¿no? Pero esto está sentado sobre una base semifeudal, sostiene Mariátegui. Por eso la revolución, dice Mariátegui, es posible con una alianza entre los obreros con los campesinos, para pues acabar con ese sistema y sostener y desarrollar el socialismo en el Perú. Bien, entonces lo común que hay de los dos es justamente su tendencia antiimperialista, ¿no? Bien, maestrazos, con esto vamos a garantizar, a ver, para Haya de la Torre, el imperialismo es la última fase del capitalismo, ¿no? Ah, falso. ¿Por qué es la primera? ¿Por qué es la primera? La 2 es recontra verdaderazo.
Verdaderazo, estimados chicos, verdadero. Marte es marxista, verdadero. ¿El método utilizado por Haya es el materialismo histórico marxista? No, es el espacio-tiempo histórico, falso. Maretti destaca nuestra situación de dependencia económica, recontra verdadero, ¿no? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? Casa, 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 casa. Muy bien. A ver, vamos a leer esta parte. El positivismo en América Latina, a finales del siglo XIX, tomó un cariz propio y se articuló a los esfuerzos por sacar adelante a las naciones recién constituidas. En términos precisos, la filosofía positivista en América Latina fue la manera de pensar, la mentalidad y el espíritu de un sector que buscaba la modernización de los países con el fortalecimiento de la industria. Este pensamiento, sin embargo, se tornó voluntarista en la mayoría de las sociedades latinoamericanas, porque impulsar el desarrollo de la industria implicaba ciertamente muchos desafíos, en particular la existencia de una clase social que dirigiera ese proyecto. De tal manera que el llamado positivismo latinoamericano no tuvo las características que se desarrollaron en las sociedades industrializadas. La realidad latinoamericana, en la que no se ve desarrollar la industria, impidió que los sueños de un estado positivo de la ciencia y de la civilización se desarrollen. El sueño de progreso del Perú se esfumaría de la misma manera que este positivismo. Ese texto es bien chévere, nos habla de lo que comentamos hace un rato con Villarán, ¿no? Villarán, si estuviera vivo, que quisiera que los chicos acabando quinto de secundaria tengan una alta formación tecnológica, en computación, en internet, qué sé yo, pues, ¿no? Pero debido a que los políticos les importa muy poco o nada, mejor dicho, nada, la ciencia, entonces por eso que esas ideas de Villarán fracasaron, ¿no? Y por eso que hoy hasta ahora no nos reímos con eso de las chocotejas, etcétera, ¿no? Entonces, mira, el positivismo en América Latina buscaba modernizar el país, apostando por la industria y la tecnología. Sin embargo, lograr esto, lograr esta tarea, implicaba bastante esfuerzo. Implicaba la existencia de una clase dirigente, una clase política que le interesara justamente ese progreso científico. Pero no hubo eso, pues. Y como no hubo eso, entonces no se logró nada, pues. Y por eso que el sueño se esfumó. Ah, buena, ¿no? El sueño se esfumó. Interesante, ¿no? Interesante. ¿Cuál es la clave de la 14? Beso, ¿no? Eso. Maestrazo, sería bueno que mejor después pongas la encuesta porque no hemos acabado la clase. Se supone que uno encuesta cuando se acaba el trabajo, ¿no? No durante el trabajo. Pero no importa, igual ya estoy por acabar. Que sea pues para la próxima. La próxima toma encuesta cuando estemos acabando la clase. Creo que lo obvio, ¿no? Se supone que uno evalúa cuando trabaja la tarea, ¿no? No en el proceso. Pero ya, bueno, cosas que pasan. No, no hay problema. Pero solo es una pequeña observación. Lo que es que apareció de pronto la encuesta. Y estamos leyendo. Cuando leemos, tenemos que tomar mucha atención en la clase, conversar sobre la lectura, ¿no? Entonces, si ponemos otra cosita, entonces estamos fomentando algo que no es adecuado. Bien, pero ya, cosas que pueden pasar. La 14 es beso, ¿ya? ¿Cuál es la clave? La 15. Ya no te distraigas, ya fue la encuesta. La casa, muy bien. Casa. Siempre cuando leamos, cuando estemos en filosofía, hay que leer y concentrarnos en el texto y en la clase. La clave de la pregunta 13 es dedo, casa, ¿no? Casa, ¿no? Casa, 13 casa. 14 es besito y 15 casa. Bien, ¿alguna consulta? Porque como he visto la encuesta dice que algunos no entienden mucho. ¿Qué cosa no se entendí, hijito? Porque algunos, eso es lo malo, porque pones una encuesta y yo veo que algunos dicen que no entienden. Ya, dime qué parte no has entendido. A ver, los que dicen que no entienden, normal, dime qué parte no has entendido y yo te explico. Hay un sector, como creo que 10% que no entienden.
Normal, dime, ¿qué cosa no has entendido? Claro, porque si tú dices que no entiendes y no dices qué cosa no has entendido, ¿cuál, quién es el problema acá? ¿No? Hay un problema ahí, ¿no? Ujú. Por favor, chicos, si tienen dudas, ese es el momento. Entonces, ¿por qué rayos escribes que no entiendes? Pero no entiendes y no quieres hablar. Vamos conmigo con las preguntas. Después el quiz, y todavía no acabó, maestro. Bien. A ver. A ver. Tanto Bartolomé como Ginés de Sepúlveda, ¿qué sostienen? Que los indígenas americanos son seres superiores o inferiores. Claro, inferiores. ¿Qué tipo de educación hay que darles a los chicos de las universidades según Deustua? ¿Educación estética o educación moral? Educación moral. Educación moral. Muy bien. Educación moral, moral, moral. Mariátegui aplica el marxismo al Perú, digámoslo así. Mariátegui, ¿qué hace? ¿Un balance en nuestro país o un análisis en nuestro país? ¿Qué es Mariátegui? ¿Cuál es la palabra más exacta? Tú que sabes precisión contextual en RB. ¿Un balance del país o un análisis del país? Si es un estudio, es un análisis. Muy bien. Hipólito Unanue era un pensador escolástico, espiritualista o ilustrado. Ilustrado. Y muchos de ustedes van a dar su examen, ¿no? El domingo, ¿no? ¿No es cierto o no? ¿No es cierto? Vas a ingresar a la universidad. Confía en tu capacidad. ¿Por qué no podrías ingresar? ¿No es cierto? ¿Por qué no podrías ingresar? Y tú vas a ingresar a la universidad. Listo, maestrazo, disculpe la incomodidad. Por favor, el quizzes a la gente. No, no se preocupe, profe, claro, está bien. Chicos, vayamos entrando, por favor. Vayamos entrando, por favor. Vamos, ingresantes. Vamos. Vamos. Claro, ABD, ¿no? Ahora sí el maestro se meta. Sí, pero o sea que no, cuando estoy en. Claro, ABD. Sí, 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 sí. Si al final me das un minuto, que maestro. Tranqui, profe, tranqui. Comenzamos.
Listo, profe. Listo, gran maestro. Saludos a Vanessa, a Brenda y Ani Pillaca por los puestos. Y también a todos los que han logrado, pues, ¿no? La Y pregunta bien, con más vamos. errores es la primera, profe. Claro, hijo. Gracias. Como lo dijo el maestro, la pregunta más complicada ha sido la primera y, o sea, también la crítica, ¿no? Hay chicos que van a postular y de hecho responden bien, y hay chicos que simplemente les importa un pepino postular, ¿no? Y son bastante irrespetuosos con su familia y consigo mismos, ¿no? Y ponen cosas ya hasta disparatadas, ¿no? Pues creativo, superior, respetable. O sea, te estás faltando de respeto a ti mismo. Si tú marcas así, te estás presentando como un soncito. Pues. O sea, ¿cómo puedes marcar creativo? Ya, siguiente, por favor. Es inferior, inferior, inferior. ¿Cómo puedes marcar así? O sea, ¿qué más puedo preguntar? Pues? La siguiente es, por ejemplo, Hipólito Unanue es dogmático, es escolar. No sabes quién es Hipólito Unanue. Nunca lo has escuchado en Historia Universal, Historia del Perú. O sea, no puedes, o sea, está bien, maestro, pero es un problema, ¿no? Parece que quien marcara eso fuera un niño, un chiquito, tu sobrinito de 3 años. Porque que no respondas eso, maestro, eso deja mucho que desear de tu persona. ¿Ya? Entonces hay que evaluar eso. Listo, joven. Gracias por... Regálame solamente 2 minutos, te lo ruego. Dale, dale, profe. Maestro, usted va a ingresar a la universidad y sabes que me refiero a los jóvenes que han mostrado esfuerzo, que han mostrado disciplina, que realmente desean, ¿no? Yo estoy muy convencido, y no hago bromas, pero muy convencido que quien desea ingresar, ingresa. Convencidísimo. Y estoy también muy convencido que todos, ahí se incluye a todos, hasta los que no están en clase, están en otra, pueden ingresar a la universidad. Y si no logran ingresar a la universidad, pese a que pueden, todos, ¿ah? Es porque simplemente en el fondo no les da la gana. Estoy muy convencido de eso, por lo que veo, por lo que sé, por lo que conozco. Entonces, maestrazo, tú puedes ingresar a la universidad. ¿Por qué no podrías ingresar? Nunca hay que pensar que los que están en la universidad son personas superiores, sobrenaturales, o pensamos esas tonterías, ¿no? Personas que son muy, muy brillantes. No, no son patas muy brillantes. Son personas como tú, como yo, que estudian, nada más, que estudian, que repasan, que tienen una disciplina y un orden, y eso es todo. ¿Entiendes? O sea, cualquiera puede ingresar a la universidad, maestro. La universidad no está para genios. Esa idea es una idea inadecuada. Entonces tú, que eres un muchacho con virtudes y defectos, puedes ingresar a la universidad y lo vas a hacer. Confía en eso, en tus propias capacidades. Y si por circunstancias diversas, circunstancias de la vida, las cosas salen de una manera diferente a lo que tú piensas o deseas, lo peor que uno puede hacer es ponerse triste, sino es ver las cosas con análisis, con inteligencia y seguir adelante. Para nadie debe haber una última oportunidad. Esa es una cosa también que yo, sinceramente, me da cólera. Eso de última oportunidad es aquel que se pone última oportunidad solito. Los muertos son los que tienen solamente últimas oportunidades, ¿ya? Pero tú no tienes última oportunidad. No puede ser, no, porque es absurdo, es tonto. ¿Cómo si eres joven? No tienes plata, trabaja. ¿Cuál es el problema? ¿Entiendes? Eres joven, tienes tanto que vivir. Esfuérzate para que seas orgullo de tu familia. Recuerda, hijo, lo último, amor con amor se paga. Así como tus padres te dan amor, o la gente que te mantiene te da amor y te paga la academia y confía en ti y te espera un rico plato de comida de acá un rato, por esa gente y haz el ingreso a la universidad. Mira mamá, ingresé a la universidad. Mira papá, ingresó a la universidad. Qué hermoso que mi sobrino, que mi hijo, que mi hija logre el ingreso a la universidad. Para un adulto, realmente, que tú amas, de hecho amas a alguien, a tu mamá, a tu abuelita, a tu papito, a tus tíos, a ellos, dales ese regalo. Sí, porque se lo merecen. Porque es lo mejor que puede recibir de un muchacho como tú. Porque confía en ti, porque te ama. Pese a las cosas que pasamos, te ama. Y eso hay que devolverlo. ¿Ya? Hazlo por ellos. Si te aburres, si te cansas, hazlo por esa gente. Y lo puedes hacer. Yo confío que lo pueden hacer. Todos, todos, sin excepción. Hasta los flojonazos que marcan tonterías en el quizzes. ¿Ya? Todos. Un abrazo con uno de ustedes, ingresantes, que van a hacerlo este domingo en el bloque A, B. ¿Ya? Y el resto, seguimos estudiando, caracho. Nos vemos en la próxima clase. Un abrazo. Gracias, maestro tutor. Listo, papá, Bye. Nos cuídate. vemos. Cuídese. Un abrazo.
Listo, chicos. Antes así, ya que estás ahí todo motivado, ¿no? Estás todo motivado, ¿no? ¿Sí? Ya, listo. Entonces, entrando a tu quiz de H